María Laura Budini, que es psicogerontóloga, perdón, tiene justamente esta especialidad y ya con ella comenzamos a hablar de la violencia que muchas veces ocurre sobre la población adulta mayor. Muy buenas noches y gracias por esta comunicación. Hola, muy buenas noches a todos. Bien, arrancamos hablando de la violencia de adultos mayores y la primera pregunta que surge es si en este contexto de pandemia, en esta crisis que se ha vivido dentro de la sociedad, se ha notado un aumento de la violencia hacia adultos mayores. Sí, es correcto. La mayor violencia que surge a partir de esta pandemia es la violencia que en la convivencia, ¿sí? Porque los adultos mayores, lamentablemente, a partir de la pandemia, fueron encerrados, por decirlo de alguna manera, y debieron permanecer en sus domicilios la mayor parte del tiempo con sus familias, Claro. las cuales, por un agotamiento causado por la pandemia y por todo lo que se está viviendo, se produce, justamente una violencia en cuanto al trato, que puede ser una violencia o maltrato físico, psicológico, económico. Bien, en este punto, María Laura, sería bueno que pudiésemos diferenciar o de alguna manera explicar cuándo es una violencia física, que seguramente todos lo vamos a comprender, pero también, y no menor, es la violencia verbal, psicológica, afectiva y económica. ¿La podemos describir brevemente? Bueno, primero aclarar que llamamos maltrato a todo acto que pueda causar daño o sufrimiento a una persona. También, las condiciones que nos llevan a nosotros por ahí a callar este tipo de violencia cuando las conocemos, ¿no? La violencia física es la más visible porque es la que deja marcas en el cuerpo, que pueden ser quemaduras, pueden ser quebraduras, que son las más complicadas. Y las verbales, perdón, son las, por ejemplo, hablar a los gritos, maltratarlos verbalmente, o sea, utilizar palabras que no son adecuadas para dirigirnos hacia ellos. Y las psicológicas es cuando los dejamos de lado, son ignorados, cuando también intentamos de alguna manera restringirle los contactos sociales que pueden llegar a tener estas personas. Por ejemplo, pueden ser amigos a los cuales ellos, por ejemplo, pueden comentar este tipo de violencia que están sufriendo. Económica, cuando hacemos uso de sus ingresos, por ejemplo, la utilización total de su sueldo, claro, o su jubilación. Y también el abandono como otra forma de violencia. Claro, el abandono, que justamente te iba a comentar que por ahí suele suceder con parejas jóvenes que conviven con alguno de sus padres y deciden emigrar hacia otro país, y estos adultos mayores quedan solos conviviendo en su domicilio, ¿sí? O si no, también el abandono que pueden tener económicamente también, o afectivamente, emocional, los adultos mayores. Por último, y me parece también importante hablar de no subestimar a los adultos mayores, y el adulto mayor que esté viendo esta nota o alguna persona que pueda vislumbrar alguna de las formas del maltrato hacia estos adultos mayores, ¿cómo tiene que hacer para denunciarlo? Porque siempre es importante, obviamente, denunciar este tipo de situaciones, pero ¿cuál sería la recomendación? ¿Cómo iniciar un proceso de denuncia o de asistencia o pedido de ayuda? ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, la recomendación como primera instancia es llamar a la policía, ¿no? Al 911, o si no, dirigirse directamente a la fiscalía a realizar la denuncia. También, tenemos la Defensoría del Adulto Mayor, que puede hacer un asesoramiento de cómo llevar a cabo esta denuncia, o si no, cualquier contacto que pueda llegar a tener esta persona que pueda ayudar a realizar esta denuncia. Bien, hay que estar atento. Sí. ¿Sí? No, digo que hay que estar atento, hay que estar atentos a si aparece algún moretón
o si se observa algo, estar atentos. Si estamos cerca de un adulto mayor que requiere de ayuda, poder asistir rápidamente, no dejar de lado esa información y actuar. Por eso, justamente también tener en cuenta de que si nosotros callamos este tipo de violencia que podemos llegar a advertir en algún adulto mayor, también estamos causando un maltrato, porque de alguna manera hacemos oídos sordos a que este adulto mayor está siendo maltratado. Sin dudas. Por ahí la violencia o el maltrato que suelen sufrir los adultos mayores, y es la menos visible o la menos denunciable, es en la convivencia con sus familiares. Bien. Bien, a estar atentos. Que no se denuncia. A estar atentos y hacer las denuncias entonces y no ser cómplices de este tipo de maltrato que lamentablemente ha ido en aumento. Muchísimas gracias por toda la información en esta nota. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Hilda era la directora.